Bienvenidos amigos de YouTube y a este segundo episodio de Con Dios, estas conversaciones evangélicas con el Padre Francisco Torres. Hemos cambiado el entorno de grabación por cuestiones técnicas que espero que se solucionen en algún momento. Y nada, quiero agradecer a todos los que visteis el vídeo anterior, que bueno, pues en busca de la sabiduría de nuestro aquí, y, bueno, iba a decir Azlátere, pero eso es mucho decir, nuestro maestro aquí en liturgia y en evangelio, pues en busca de su sabiduría, pues, quisisteis acercaros al canal, lo estuvisteis viendo, y luego habrá quien haya venido por otros caminos. Y nada, os agradezco vuestra visita y vuestro apoyo con vuestra, bueno, pues, suscripción, ¿no?, a mi canal. Hoy vamos a avanzar y aunque no es la idea de este canal el leer el Evangelio de forma, digamos, en orden, de hecho empezamos en el capítulo 17 de San Lucas, sí ocurre que como que viene a cuento avanzar un poquito por donde nos quedamos. Pero antes de nada, pues vamos a saludar a nuestro pater de confianza. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel Luis, muy buenas noches a todos tus seguidores y como siempre, pues un placer muy grande y un privilegio estar aquí en tu canal. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues espero que la gente disfrute y la gente se anime a seguir viéndonos si resulta interesante lo que decimos. Antes de pasar a la lectura del Evangelio, me gustaría presentarte, porque claro, vi hace poco algo y después de escuchar tu primer programa sobre el credo de Schneider, que dejaré el enlace en la descripción, espero que no se me olvide, que la gente pueda verlo, porque es muy interesante el comentario. Al final hay una pregunta de una seguidora tuya sobre la bendición de la mesa, pues bueno, que tiene que compartir la bendición con su marido y su marido no es católico, es de otra confesión, si se puede llamar así, ¿no? Es testigo de Jehová. Y entonces, pues bueno, tú le contestas, me sorprende mucho con qué caridad le hablaste y cómo, bueno, le aconsejaste y en una consulta que podía haber sido, pues no sé, podía haber dado a una respuesta más pues más contraria, ¿no?, al Evangelio. Podía haber sido un poco más agresiva o meter cizaña. La verdad es que demostraste, pues eso, caridad, y me gustó mucho como comentaste, ¿no? Pero claro, a mí me hizo pensar sobre la salvación y sobre el tema del que vamos a hablar hoy, el reino de Dios. Y porque además un tema muy importante para los testigos de Jehová, creo yo, en su propaganda, es precisamente el concepto de reino de Dios. Pero además es que me vino a la mente una noticia que había visto un poco antes. La Gran Logia de España elige Toledo. La ciudad acogió la última asamblea de la Asociación Masónica, reuniendo a unos 300 miembros para votar su nueva constitución y estatutos, para adaptarse a los nuevos tiempos. A ver, la salvación. Hablamos de que el reino de Dios, que supuestamente es el objetivo que queremos alcanzar, los que amamos a Cristo, es su promesa última, es a donde nos encaminamos todos, por lo que rezamos cuando rezamos por nuestros difuntos, para que lo alcancen y puedan llegar o puedan contemplar, ¿no?, en la beatitud de la otra vida a Dios, del modo que los teólogos digan que se puede contemplar a Dios. El caso es que el final del reino de Dios, de lo que vamos a hablar hoy, es, ¿vale?, es para todos. Lo hablamos el otro día, ¿no?, con la salvación, con la curación del leproso, que se abre el camino a la evangelización de los gentiles. Los gentiles pueden aceptar o rechazar, pero claro, hay grados en la salvación. Cuando escuché la conversación de la bendición de la mesa, dijiste, se pone, por lo menos se reza, por lo menos se bendice la mesa, aunque
sea de un modo que a lo mejor nosotros no compartimos o en nombre de alguien que no compartimos, ¿no? Los propios masones hablan del gran arquitecto, que no es el Dios católico ni mucho menos, y hablan, pero tienen, vamos a decir, un sentido de la trascendencia también. Evidentemente luego está el ateo, el materialista absoluto, que luego moralmente puede ser excelente o puede ser todo lo contrario. Pero hay grados en la salvación, aunque esto es muy raro de decir, no sé, no lo estoy planteando bien, pero creo que se puede entender. Hay personas más cercas que otras personas en la salvación eterna, teniendo en cuenta que hoy en día pues se está blanqueando la masonería como si fuera una cosa, no sé, un club social de colegas que juegan al tenis. Eh, y se habla así de la gran logia cuando ya nadie sabe lo que es eso realmente, pero ahí está, en un periódico, de un periódico, ¿no? Hay grado en la salvación entre aquellas personas que creen en algo trascendente o como dice, y partimos de tres axiomas importantes, uno que dijimos nosotros, o se es católico o no se es, o sea, no se puede ser de las dos cosas, o sea, no hay medias tintas realmente, y luego está el dos axiomas que Dios no lo plantea. Yo soy la verdad, el camino y la vida, que dice Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, que lo dice Jesucristo. Entonces, claro, realmente cómo podemos plantear esto, cómo podemos plantear las otras confesiones y sobre todo los que están más alejados. Bueno, a ver, son varias cosas, voy a intentar ordenar un poco la respuesta. Hay que partir de una cosa, de un texto del Evangelio, que es cuando le preguntan a Jesús qué tienen que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento principal y primero? Y aquel muchacho, aquel señor responde, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y entonces Jesús termina diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. Con lo cual, hay un primer grado, ¿no? de orden natural, o de ley natural, si queremos llamarlo así, que nos acerca y nos encamina hacia el reino de Dios. Porque la ley natural es lo que es común a todos los hombres, a la humanidad. Y por tanto, y eso es doctrina de la Iglesia, ¿no? Que quien sigue un poco esa ley natural, pues puede salvarse si sin culpa suya no ha conocido el reino de Dios. Entonces, eso es, por un lado, una primera respuesta. Segundo, en el caso de esta noticia de la Gran Logia de España, claro, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que esta gente no trabaja por el reino de Dios, sino que son sectas que maquinan contra la Iglesia. Y así lo pone en el Código de Derecho Canónico. Maquinan contra la Iglesia. Y segundo, esta gente está excomulgada, porque la pertenencia a la masonería se castiga con la excomunión en la Iglesia. Con lo cual, esta gente no es que esté lejos del reino de Dios, es que asimismo se ha imposibilitado la entrada en el reino de Dios, porque además lo combate. Ellos prefieren el reino del anticristo, porque la masonería es luciferina, es luciferina. Y tercero, la masonería, o mejor dicho, esa visión que ellos pretenden o que dicen tener de ese gran arquitecto, de esa inteligencia creadora, diseñadora, eso es deísmo, con D, deísmo. Y esa era la visión que se introduce en la Ilustración francesa, ¿no? Bueno, de hecho, la Ilustración francesa viene de las logias masónicas. Y era eso, porque los ilustrados franceses no eran ateos. No fue una lucha del ateísmo contra el cristianismo, fue una lucha del deísmo contra el teísmo. Fue una lucha entre los que no reconocían a un Dios personal, un Dios revelado,
un Dios que entra en diálogo con el hombre, eso es la revelación, el diálogo de Dios con el hombre, y la respuesta nuestra es la fe, sino que ellos pretendían imponer la visión de un Deus ex machina, de un Dios que es como un gran relojero, ¿no? Que ha puesto en marcha el reloj del mundo, que ha enchufado esta máquina que tiene que funcionar, que él ha diseñado como gran arquitecto que es, como diseño inteligente, y claro, al final eso choca con la visión cristiana, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo si al final es creer en un Dios? No, pues sí tiene mucho de malo, porque es incompatible. El teísmo te dice que Dios ha salido a tu encuentro, que Dios está por ti, que Dios habla contigo, que Dios te interpela, y el deísmo es un Dios que se ha alejado de ti y que ha puesto a funcionar y ya no quiere saber nada de él. Entero, o perdón, este último caso, bueno, la salvación ni se plantea, porque al final todos estamos llamados a morir y nada más. En la primera, la salvación, el reino de Dios, es un tema fundamental, porque si Dios existe y Dios me sale al encuentro, yo tengo una obligación también con él de hablarle, de sentirme interpelado y por tanto responderle desde la fe. Si además ese Dios resulta que se ha quedado conmigo en el sacramento de la Eucaristía, cuando yo celebro la Santa Misa, cuando yo comulgo el alimento eucarístico, tengo también un deber de amor hacia Él que me lleva a hacerlo en gracia de Dios, evitando, pues eso, el pecado mortal y además adorándolo. Se entiende un poco la argumentación por donde quiero ir, ¿no? Al final todo depende de qué Dios es el que existe. Porque si no, ya digo, el planteamiento vital cambia. Y entonces, en la primera posición, la deísta, es que el reino de Dios, repito, ni existe siquiera. En esta segunda, que es la cristiana, la teísta, la que nos trae Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el reino de Dios es una realidad. Y esa es la realidad a la que yo me encamino, ¿no? Entonces, un poco, no sé, creo que he respondido al interrogante tan amplio que habías hecho porque se cruzaban como muchos temas. También es verdad que la cuestión de la salvación de los no creyentes o la salvación de los paganos, pues eso es un tema que ha sido siempre muy discutido en la doctrina de la Iglesia. E incluso en el Concilio Vaticano II, cuando se aborda, pues hay algunas afirmaciones un poco ambiguas, ¿no? Que incluso ponen en riesgo el sentido que tienen las misiones en la Iglesia. Sí, porque si una persona sin culpa suya no conoce a Dios, al final, si tú vas a anunciarle y él lo rechaza, es casi que peor. Sí. ¿No? Es que le estás haciendo una puñeta al pagano, ¿no? Entonces, claro. Casi que habría que volver a traer el limbo para poder, para que no sea ni una cosa ni otra. O sea, no te condenas, pero tampoco vas al cielo porque no has conocido a Cristo, claro, que es el camino. Habría que empezar efectivamente. Por eso yo creo que la vía que abre la existencia de la ley natural es la más plausible, porque al final el natural es lo mínimo. Claro, tú has dicho una cosa muy interesante, ¿no? El ateo materialista, pero que tiene una moralidad buena. Claro, es que eso pertenece a la ley natural. Sí, un padre o una madre atea y materialista no deja de crear a sus hijos. Bueno, menos Marx, que lo dejó morir. No, pero no deja de crear a sus hijos, los cuida, los educa, los saca para adelante, intenta hacer el bien al vecino, le coge la bolsa a la anciana que se encuentra por la calle. No sé, hay cosas de ley natural que están ahí. El otro día en una conversación, ya no recuerdo yo si fue en el instituto o fue en algún, no sé, alguien decía, es que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, no te tienen que enseñar, tú sabes que matar está mal, pues eso no, como diciendo, o sea, sin llegar a meter el tema de la religión, ahí había alguien, pero es que no recuerdo ahora quién, y lo estaba diciendo, ¿no? O sea, estaba reconociendo la ley natural, la moral natural, él estaba reconociendo que hay cosas que están bien y la gente lo sabe sin que nadie te tenga que explicar que hay cosas que están bien y cosas que están mal.
Entonces, yo estaba todo el rato pensando, pero bueno, había demasiada gente como para estar yo ahí, ¿no? Ujú. Centralizando el tema. Y has dicho una cosa que lo dice Juan Manuel de Prada, ¿no? El tema de cómo en la Revolución Francesa hay una lucha, bueno, y las décadas anteriores, con todo el tema de, bueno, con Diderot, Voltaire, todo el tema de la enciclopedista, ¿no? Como D'Alembert, que la lucha es eso, es la de, no es el ateísmo, o sea, es el deísmo contra, o sea, El reconocer a teísmo. Cristo no, como decir que eso no es así, ¿no? No es la Claro. verdad lo que aparece en la Biblia. Entonces, pues ellos tienen su idea de Dios heredada del cristianismo, pero digamos independizada del Claro, cristianismo. pero y además, eso que estás diciendo tú, esa concepción deísta de la trascendencia, es en lo que la gente católica, cristiana, cuando entra en la masonería, es lo que le hacen ver como que es compatible. Oiga, pero si yo soy cristiano, católico y además quiero militar en la masonería, si yo sigo creyendo en Dios y me respetan que yo crea en Dios, por eso mucha gente no ve que sea incompatible. Claro, el problema de la visión deísta que promueve la masonería lleva al final a un sincretismo, a ese intento perturbador de querer hacer esa religión universal, como que todas las religiones son verdaderas, porque al final estamos un poco en el planteamiento de, creo que es de Feuerbach, ¿no? El que dice que la religión es una proyección de todo lo bueno que tiene el hombre, elevado a un nivel trascendente. De tal manera que, ¿qué es Dios? Dios es la bondad humana elevada a una categoría divina. Ya. Entonces, si todas las religiones son verdaderas, ninguna puede pretender ser la única verdadera. Si todas las religiones son verdaderas, Jesucristo no es Dios verdadero. Claro. Es lo que has dicho antes, de que no o sea, al final se trata de qué Dios existe. Ya no si existe Dios o no, sino Sino de que Dios. qué Dios es. Porque si es el Dios que se ha revelado y se ha hecho hombre, pues la gente que acepte esto, pues debe defender esa opción, me entiendo, Claro. y vamos, que Dios mismo te diga esto es así, así es como hay que salvarse, este es el camino que hay que seguir, Uh pues -huh. que menos que decir que reconocerlo. Otra cosa es que no creas en Dios, pero si tú crees en Dios y has llegado a la comprensión fácil de ver de que Dios se ha revelado por una serie de cuestiones, pues yo creo que ahí, no sé, como que no queda más remedio que decir sí, Claro. sí, sí. Y ahora yo asumo mi parte de responsabilidad y voy a cumplir o sea, tú ya has cumplido tu parte, Dios, te has revelado a mí, te has dado a conocer, te has dejado matar y, en fin, sufrir un suplicio por mí. Ahora voy a Uh yo -huh. a dar el paso adelante y voy a cumplir con mi parte, que es que me estás pidiendo algo a mí. Uh -huh. Eh, claro, el problema está en cuando surgen profetas. Surgen Claro. Y profetas además, y mira, claro. cuando, si tú, por ejemplo, te sitúas en una concepción deísta, ¿no? Y te dice, no, es que Dios es un arquitecto, un diseño inteligente, ha creado este mundo, le ha puesto en marcha y se ha ido. Pues mira, tal como está el mundo establecido, es para decirle, oye, tío, eso es una mierda de mundo. Sí. Perdona que utilice esta expresión, ¿no? O sea, si Dios ha puesto en marcha el mundo y se ha ido, se ha despreocupado de todo, ese Dios, aparte de ser un cruel, por no decir otra palabra, hijo de, ya me entiendes, o sea, has hecho un mundo de mierda. Has hecho un mundo donde has permitido que la gente muera, que exista el sufrimiento de los inocentes, que los niños de África mueran de hambre y de lepra y de sida, ¿eh? O sea, y tengo que decir que encima eres un arquitecto genial e inteligente, ¿no? Y has hecho un mundo de mierda. Sí. ¿Por qué? Porque el deísmo no da ninguna explicación y ninguna respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad. Mientras que un Dios teísta, el Dios que se revela, es un Dios al que tú le puedes preguntar por qué existe el mal del mundo, por qué está el sufrimiento, la muerte, etcétera, y te va a dar respuesta. Y te va a dar la respuesta en la revelación, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es una diferencia que no es poca cosa. Y además no es la respuesta que a nosotros nos gusta oír. Que si Dios Claro. fuese un invento humano, como pretenden los materialistas,
realmente las respuestas de Dios serían las nuestras, las que nos gustaría oír. Realmente Claro. las respuestas de Dios no son esas. Solo hay que escuchar la parábola de Cristo, ¿no? De los... De los cuando mandan a trabajar a distintas horas del día al campo y a todos les paga igual, ¿no? Como diciendo, no, es que Sí, sí. da igual que te hayas enganchado a mí a última hora. Tu amor hacia mí, el haber estado en la viña del Señor trabajando, aunque haya sido en tu último momento, te ha dado, ¿no? Te ha dado la salvación eterna. Efectivamente, está abierto el reino de los cielos, Y sí. claro, la gente no lo entiende, ¿no? O la Ujú. otra cuestión que presenta Cristo de que del amo que invita a una fiesta y no queréis nadie, entonces dice, pues dile a los que pasen por ahí, diles que vengan, y se cabrean los fariseos con esa, ¿no? Como diciendo, es que Ujú. nosotros estábamos delante, ¿no? Perdona, ¿quién me ha aceptado a mí, no? Entonces las respuestas no son las que nos gustan a los seres humanos. Bueno, pues yo creo que podemos pasar a la lectura. Vamos a ver, es justo lo que continuaba a la, bueno, sí, al milagro, a la salvación del leproso, agradecido. Y dice así, bueno, advenimiento del reino de Dios. Este es el título que le ponen en esta Biblia, en la misma Biblia que estuvimos viendo el otro día. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y dijo, no viene el reino de Dios con aparato, ni dirán, aquí está o allí. Mirad que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dijo a los discípulos, vendrán días en que deseéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, aquí está, allí está, no vayáis ni andéis tras ello. Porque como el relámpago al relampaguear recorre con su brillo todo el cielo, de un extremo al otro, así el Hijo del Hombre en su día. Vale, es una traducción un poquito antigua, parece, pero me voy a poner ya el texto griego. Yo creo que este episodio no está conectado con el anterior. Quiero decir, es como si hubiese un salto temporal entre medias. No veo conexión. El que fuesen por el campo bordeando Samaria, entre Samaria y Galilea, y de repente para le pregunta a los fariseos. Yo creo que ahora están, pues no sé dónde estará ahora mismo realmente, pero yo creo que no es como que ocurre justo a continuación. Tiene que estar en alguna sinagoga, ¿no? Me imagino. Sí, puede ser que a lo mejor sea un añadido posterior o que en algún momento hubiera alguna cosa intermedia y se perdiera en alguna Sí, de las copias del códice o de lo que fuera, ¿no? La verdad que no casa, que no casa. Que tampoco están de camino como de repente esto es un clima sí, un poco más de reunión, porque sí. están los fariseos allí por medio. Sí. Pues eso es lo primero que voy a preguntar. Vamos a ver. Se nos ponen en las películas, las series, en fin, muchas veces la idea que tenemos de los fariseos es como los enemigos de Cristo. Al fin y al cabo son en parte los responsables de su condena a la crucifixión. Sí, Pero realmente el Evangelio está lleno de fariseos preguntando a Cristo. Entonces, no se dice explícitamente ni por un lado que sean sus enemigos, ni no. Es verdad que Cristo, que Jesús, les da muchísima caña. O sea, que decir, es como si fuesen, desde el punto de vista de Jesús, es como un rechazo continuo, pero es que continuamente los fariseos van detrás de Cristo preguntando. Y no creo que siempre sea en busca del fallo, sino yo creo que realmente, porque claro, dice fariseo, no dice siempre el sumo sacerdote, no sé, fariseos. Ahora podemos ver qué son los fariseos realmente, que esa secta, ¿no? Pero yo lo que creo es que realmente había gente que tenía la duda, una duda razonable de que él pudiera ser el Mesías, porque los fariseos son como los grandes conocedores de la ley. Junto con, ¿no? Bueno, realmente todo el mundo yo creo que se sabía la Biblia del Pentateuco y los profetas de memoria. Pero, pero como que los fariseos van en busca de que Cristo les confirme que Él es el Mesías. Por eso no dejan de preguntar. Y no siempre son preguntas acusadoras, no sé. Es una pregunta que yo entiendo que una persona preocupada por su salvación, por lo que Dios había hablado a través de los profetas, pues ellos quieren saber, porque tienen la duda de que, oye, ¿y si sí? ¿Y si sí? Entonces, pues, fíjate que empieza así, ¿no? Interrogado por los fariseos. Siempre los fariseos preguntando a Jesús para saber. Yo creo que dos cosas. Primero, lo consideraban seguramente un hombre sabio,
Un hombre sabio, ya creo que mencionamos el otro día, pues eso, lo de que era un maestro tanto artesano como de la ley, seguramente era considerado así. Pero además yo creo que tenían esa duda, ¿no? Esa duda de que pudiera ser el Mesías de verdad. Y no sé cómo lo verás. Esa Bueno, a relación ver, con los fariseos. Bueno, y ahora dinos también quiénes son los fariseos, si quieres. sí, a ver, hay que empezar un poco de ahí, ¿no? Porque a lo mejor la gente no conoce esto. Dicho de manera muy sencilla, en la época de Jesús había como dos grandes partidos políticos religiosos, ¿no? De interpretación religiosa. Uno eran los saduceos y otro los fariseos. La diferencia entre uno y el otro es que los fariseos, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero la fundamental está en que los fariseos creen en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Por eso, si recuerdas en el programa que hice el lunes de la Biblia, cuando hablaba del libro de los Macabeos, ¿no? Creo que fuiste tú, me preguntaste eh, por que había un grupo judío que sí lo tenía, otro grupo no. Bueno, es que el problema de los Macabeos es que la tesis fundamental, decía yo, era la resurrección de los muertos. Claro, los fariseos son los que creen en la resurrección de los muertos. Y esa es la gran pelea que tienen saduceos y fariseos. Por eso, cuando los saduceos le preguntan a Jesús por aquel hombre, es aquella mujer que se había casado con 7 hermanos, cuando resucitan los muertos, ¿de quién será la mujer? ¿No? Claro, Jesucristo a los saduceos les pega dos bofetones dialécticos y los queda tiritando, ¿no? Y los fariseos, bien, 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 bien. Claro, por eso los fariseos son los que van siempre detrás de Jesús y tienen esa mala prensa en el Evangelio, pero también son los primeros que se convierten al cristianismo. Porque el judío que se convierte al cristianismo es un judaísmo fariseo. Y de hecho, si vas al capítulo 3 de Juan, Nicodemo era fariseo. José de Arimatea era fariseo. San Pablo era fariseo y se educó a los pies del gran Gamaliel, que es el que defiende a los cristianos en el capítulo 5, me parece, de los Hechos de los Apóstoles, cuando los quieren llevar a la cárcel y les prohíben anunciar el nombre de Cristo. Con lo cual el fariseísmo, claro, que cuando Jesús se encara con los fariseos, ¿por qué es? Porque les afea el gran defecto que tenía, que era la interpretación minuciosa, rigorista de la ley, ¿no? Cuando dice, oye, joder, que os tragáis el camello, pero no pasáis la aguja. Eso es un poco lo que Jesús les critica. Pero en otras cosas, claro, los fariseos, que como tú bien dices, se conocen la escritura de pe a pa, saben muy bien las profecías, ellos, y esto es una opinión un poco personal mía, yo creo que ellos sí creen que Jesús es el Mesías. Pero por una razón no lo quieren aceptar. Quizás porque les cuestiona mucho a ellos. Y sin embargo, ellos van detrás de Jesús porque Jesús participa de las enseñanzas de los fariseos. Pero claro, para los fariseos Jesús tiene una interpretación muy liberal. Cuando, por ejemplo, lo de las espigas arrancadas en sábado, ¿no? O todas las curaciones de sábado, ellos no lo ven, no entienden ese concepto de Jesús, ¿no? El sábado hay que rendir culto a Dios, está para el descanso, pero oye, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, para ellos Jesús es un liberal peligroso. Y sin embargo, Jesús cree en la resurrección de los muertos. Habla de la resurrección de los muertos. Él va a resucitar entre los muertos, ¿no? Y entonces es un poco la pelea que va a existir siempre entre los fariseos y Jesucristo. Se puede decir que para los fariseos Dios es la palabra, o sea, los 10 las tablas de la ley, ¿no? El Santa Santorum, Dios está ahí metido en el templo y eso es Dios y bueno, la palabra, y efectivamente lo es, ¿no? Y así empieza el Evangelio de San Juan. Pero claro,
lo que no comprenden es que Dios es amor. Quizás. Y entonces ahí es donde tú sirves a Dios y demuestras tu amor a Dios, no cumpliendo las normas que aparece en el Pentateuco, sino siendo caritativo con el que lo necesita el día del sábado, que es el día a lo mejor principal para honrar a Dios, para los judíos. ¿Qué más, qué mejor que honrar a Dios que ayudando al que lo necesita? Que curando a un enfermo, ¿no? Que es un poco algunas de las cosas que hizo un sábado y que le reprochaban, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. La Y gran enseñanza, al fin y al cabo, es esa, es que Dios es amor. Es como una igualdad y una identidad. Entonces, pues claro, quizás eso los fariseos no lo tenían. Esa enseñanza no aparece, no lo sé si aparece en el Antiguo Testamento. no, y porque además, acuérdate, me parece que es de Lucas, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cómo reza el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este. ¿Eh? Sí, sí. Yo cumplo, yo pago mis diezmos, yo ayuno, no soy como este. Es decir, hay una visión muy jurídica de Dios, ¿no? Ese carácter de la justicia. Si yo hago estos preceptos, Dios me tiene que ver así. Y por eso, claro, cuando Jesús le pone esa comparación con el publicano, que al final dice, bueno, ¿quién bajó justificado del templo? ¿Este o el segundo? La respuesta es fácil y además ellos se enfadan. Porque realmente el fariseo, yo tenía un buen amigo sacerdote, que Dios tenga en su gloria, Mariano Perrón, se llamaba así, que escribía los comentarios del leccionario dominical católico para, me parece que era sociedades bíblicas de Estados Unidos, es decir, mundo protestante que sigue el leccionario católico. Y entonces, un día él, explicándonos un poco este texto, él decía que efectivamente cuando tú, porque conocía muy bien los textos griegos, ¿no? Sabía, era de la vieja escuela, y dice, claro, cuando lees el texto griego del publicano y el fariseo, tú no puedes criticar al fariseo porque el fariseo está diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es la mentalidad jurídica de ese fariseo, La ¿no? falta de Cumplo caridad, quizás. esto, Dios me tiene que dar esto. No cabe ese amor, Que, porque además Dios solamente puede amar al que cumple. sí. Que en vez de pedir, digamos, por la conversión del publicano, en vez de pedir porque el publicano, digamos, cambie su vida, lo que hace es, digamos, compararse y señalarse a sí mismo, ¿no? Como diciendo, Claro, yo. claro. Cuando realmente, claro, eso es lo que cambia a Cristo, ¿no? Cuando Cristo lo que hace es decir, no, vamos a pensar en que el samaritano también puede ser como nosotros, que Uh-huh. la pecadora también puede llegar a Dios. Bueno, pues nosotros ya estamos salvados, al final lo que dice, ¿no? O sea, ¿qué mérito tiene, ¿no? En Claro, curar o en salvar a uno que ya es bueno. Hay que fijarse en los que, en los que, claro. ¿No? Y ahí tienes la prueba, ¿no? Cuando los fariseos se escandalizan de que Jesús coma con publicanos, pecadores y prostitutas. claro. No entienden que cómo puede ser el Mesías y mezclarse con esto. Al final, no seleccionando a los fariseos era como querer acoger, es decir, igual que a las prostitutas y publicanos lo que hace es atraérselos y llevárselos con él, Uh-huh. precisamente el hecho de a los fariseos rechazarlos era como la forma de intentar convertirlos. O sea, a ti te convierto porque te has alejado de mí y te convierto acercándote a mí y vosotros que ya estáis dentro de mí, os voy a separar para que veáis las cosas con otra perspectiva. Os rechazo y os discuto Sí, dialécticamente y te voy a hacer ver tus errores. Porque los pecadores ya saben cuáles son sus errores, pero vosotros no sabéis los vuestros. Así que ahora toca el momento de alejarme de sí, de vosotros, confrontar, claro, claro, y sí, de sí, que veáis las cosas de otra manera. sí, Eh, sí, sí, ese es el planteamiento, sí. el texto está lleno de cosas que me interesan. Ah, bueno, ¿se puede decir que la sola escritura es fariseísmo? La sola escritura interpretada literalmente, como hacen los protestantes. Sí, sí, sí. Claro, es Eso, decir, lo que está ahí, porque claro, cuando tú interpretas simbólicamente o... Pues ya digamos que estás metiendo fuera cosas que no están en el texto. uh-huh. Cuando tú interpretas los 7 días de la creación del mundo, o de los 6 días y el día de descanso de la creación del mundo,
como que significa otra cosa, ya no es solo escritura, ya está aplicando ahí hermenéutica, ya está aplicando cosas que quizás ya se sale, ¿no? De la sola escritura. Bueno, el ejemplo más claro de todo esto es la interpretación de la cuestión de la sangre. ¿Por qué los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre? Porque ellos se agarran a un precepto del Levítico donde dice que la sangre contiene la vida del hombre y por tanto no puedes tener sangre ajena. De hecho, los judíos tienen que quitar la sangre de los animales para poder comérselos. Vamos, de los animales que pueden comer, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre... Claro, esto responde un poco a esa visión materialista y realista que tienen los judíos, el mundo semita. Claro, cuando tú coges un cuchillo, una espada, y se la clavas a un tío, y sale sangre, se muere. ¿Dónde está la vida de la persona? En la sangre. El nefesh, que es el alma, en el mundo hebreo se dice nefesh, el nefesh está en la sangre. De hecho, nefesh y sangre son palabras, nefesh tiene ese significado también en hebreo, ¿no? Es decir, el alma de la persona está en la sangre. Y por tanto, cuando se vacía la sangre, la persona se muere. Sí, de hecho es la idea del sudario de Oviedo, que es el pañuelo con el que, bueno, tapan la cara de Cristo cuando lo van a descolgar para que la sangre no se pierda. De hecho, han descubierto lo del Centro Español de Sindonología, han descubierto marcas de una mano puesta aquí en la boca para cerrarle la mandíbula, taparle la nariz, porque está Cristo echando sangre por la asfixia, por la presión, por los temas de presiones a través también después de que la atravesaran con la lanza. Y tienen eso, le ponen la mano para que no se pierda la sangre. Entonces intentan que no se pierda la sangre de Cristo. Claro. Y bueno, pues se ve, es la idea de ponerle el pañuelo en la cara, Claro. en toda la cabeza, claro. Bueno, y el capítulo 6 de Juan, que es ese realismo de la Eucaristía, ¿no? De comer mi carne, beber mi sangre, está ese concepto judío de la carne y de la sangre, de la vida. Por eso los judíos, cuando escuchan eso, se espantan y salen corriendo y dicen, pero ¿cómo vamos a seguir este loco que quiere que nos veamos su sangre? Si está prohibida por Yahvé, está prohibida por el Señor, ¿no? Que hagas eso. Que Jesucristo, cuando dice comer mi carne y beber mi sangre para tener la vida eterna, lo que está diciendo Jesús, con buena intención, es comer su vida. Es que en la Eucaristía Jesús nos da su vida. Como su vida es eterna, al yo alimentarme con su vida eterna, yo tengo mi vida eterna, hago mía su vida eterna. Y por eso yo vivo eternamente en él. Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive eternamente. Si yo como la carne y la sangre de la vida eterna de Cristo, mi vida será eterna también en su eternidad. A lo mejor un poco trabalengua lo acabo de decir, No. pero ese es el planteamiento de ese capítulo 6. Me has recordado, joder, si alguien, yo es que no me acuerdo, pero si alguien lo recuerda que lo deje en los comentarios. Hay en un programa, yo vi en YouTube, no sé en qué canal, no lo recuerdo, un chaval, y un señor, bueno, así, no sé, 30 y tantos años tendrá, biólogo me parece, que se ha convertido al catolicismo a través, no, filósofo, a través de un trabajo de filosofía que hizo precisamente sobre el tema de la alimentación, algo así era. Él comprendió lo que significaba comer el cuerpo de Cristo, porque estaba haciendo un estudio sobre el paso de la energía, no sé qué, pues de los cambios en el metabolismo a partir de comer, y él, por algún motivo, empezó a darle vueltas a lo que hacían los católicos, para él, algo extraño, y de comer el cuerpo de Cristo. Y llegó a unas conclusiones que le hizo convertirse al catolicismo a partir del trabajo pensando en la digestión de la hostia sagrada. O sea, es que increíble. De hecho, San Agustín tiene una doctrina que se llama no me quiero equivocar porque si no luego un patrólogo me va a reñir,
el metabolismo invertido, me parece, o el metabolismo inverso, una cosa que se llama, que es que, dice San Agustín, cuando nosotros nos alimentamos, los alimentos se convierten en nosotros, ¿no? Es decir, al procesarlos, esos alimentos se convierten en nosotros, por las proteínas, las vitaminas, lo que sea. Dice, pero cuando comemos la carne de Cristo, el metabolismo es invertido, es inverso, porque somos nosotros los que nos convertimos en ese alimento. Eso es una doctrina que tiene San Agustín, que es un poco a lo que estabas explicando, ¿no? Tú, Sí, del sí, bueno, chaval. pero aquí esta transformación en Cristo, claro, la lógica, digamos, te lleva a pensar en eso, en que hay un metabolismo invertido. Eh, Sí, Hay una cosa que acaba en el versículo 20, el que no viene el reino de Dios para tereseos, sino, y pone ahí cum observaciones, dice Bover, sin aparato. Ya se pierde, yo creo que se pierde el sentido. He estado buscando realmente el paratereo, que significa, y es lo que dice en latín, la vulgata, observable. Observable, es decir, no viene que se puede ver. Entonces, yo aquí me sí. surgen una serie de cuestiones, ¿no? Materiales. Es decir, el reino de Dios no es material, al menos dice que no viene con cosas materiales. No dice que el resultado no sea material, dice que no viene, uk ergetai, no viene que no se puede ver. Y yo aquí interpreto, se refiere, o me pregunto, ¿se refiere a que no tiene nada que ver con un modelo de Estado, con una economía, con un estado de bienestar, con tener o no tener, sino que realmente lo que dice luego a continuación está dentro de nosotros? Bueno, dice de vosotros, él mismo es el reino de Dios, casi podríamos, no sé si está bien dicho así, pero bueno, está dentro de vosotros. Por tanto, yo me pregunto, ¿merece la pena entonces, digamos, participar de un movimiento político que lucha por un futuro mejor o por un presente mejor, que intente implantar valores católicos a través de políticas económicas, sociales, o hay que alejarse de eso y centrarse simplemente en la obra de caridad a título individual? A ver, yo creo que son ahí como cosas extremas. Por un lado, a ver, el reino de Dios o el evangelio tiene que mm, transformar la realidad. Y por tanto, el evangelio, la revelación divina, tiene algo que decirle a la economía, a la cultura, a la política, a todo, las realidades humanas. Porque si el Evangelio se limitase solamente a una mera noción intelectual y religiosa, pura espiritualidad, pues estaríamos como lo que hemos hablado al principio, ¿no? Estaríamos en el mundo deísta y no en el mundo teísta. No, el Evangelio tiene que impregnarlo todo y por eso desde una concepción cristiana o desde una visión cristiana del mundo, pues hay que establecer unos criterios económicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pensar que yo con un sistema económico o con un sistema político voy a implantar el reino de Dios en este mundo es como la vieja quimera de los sistemas materialistas que piensan que en este mundo se puede implantar el paraíso, ¿no? Como cantaba la Internacional, la tierra será paraíso, patria de la humanidad. Entonces yo creo que son posiciones que tenemos que alejarnos. Pero también es verdad que son posiciones pues que mmm, han estado ahí. Sobre todo, y Unamuno, tú que eres filólogo, ¿no? Unamuno en la agonía del cristianismo ataca mucho, mucho, mucho más, de manera muy violenta, al intento de los jesuitas, porque los culpa a los jesuitas, de querer implantar el reinado social del corazón de Jesús en el mundo, ¿no? Es decir, la interpretación política del reinaré en España, que era lo que da todo eso. Entonces, claro, la promesa del Padre Hoyos. Entonces, el reino de Dios, claro que tiene que venir
al mundo. Y por eso es muy importante la segunda frase del intravox est. Pero no podemos caer en esa quimera, vuelvo a decir, de que nosotros vamos a implantarlo aquí. Porque, ¿qué sistema político se identifica con el reino de Dios? No. Si la misma iglesia dice que no se puede identificar a la iglesia con el reino, o mejor dicho, al reino de Dios con la iglesia. Porque el reino de Dios excede también a las fronteras de la iglesia. Sí. Por eso cuando en San Cipriano tiene la frase aquella de extra ecclesia nulla salus, de que fuera de la iglesia no hay salvación, no podemos pensar que es fuera de la iglesia católica no hay salvación. Otra cosa es porque en la época de San Cipriano solo existía la iglesia, sin más acentos ni más apellidos, ¿no? No, lo que se pretende con esa frase, esa interpretación un poco que hay en la teología, es que el reino de Dios, sin identificarse con la iglesia, necesita de la iglesia. Y por tanto, Cristo, que va más allá de los límites físicos y geográficos de donde está la iglesia católica, por aquellas semillas del verbo que decía San Justino y tal, atrae a todos los hombres hacia sí. Y todos los hombres tienen que conocer la verdad. Incluso la conocen, la natural, digamos. La natural. Y por ahí comienza el reino de Dios. Pero no vendrá el reino de Dios con sistemas políticos o con guerras de hecho, que lo quieran implantar, ¿no? Sí, de hecho es interesante porque dice que lo de mira aquí o allí, ¿no? O sea, habrá gente que dice que está allí o está aquí, quiero decir, no esperes ver el reino de Dios fuera, no esperes ir tú al reino de Dios porque alguien lo ha implantado. El reino de Dios no lo vas a ver desde fuera, eres tú el que lo sacas desde dentro. Se puede llegar a interpretar así. No es que no se pueda implantar. De hecho, hombre, lo que enseña la Iglesia es que el reino de Dios empieza ya, hoy, con nuestro propio hacer diario, ¿no? Y eso entiendo que es por esto. O sea, no es que no pueda tener repercusiones políticas, económicas, culturales, sino que es que sale de nosotros, de los propios católicos, porque lo tenemos dentro, o por lo menos la semilla la tenemos dentro, y tenemos que hacerlo crecer dentro de nosotros para poder llevarlo a los demás, el reino de Dios. No es tanto... Por tanto, no, venga, no sé, apúntate al Partido Comunista que tenemos, que ahí está el reino de Dios, el paraíso en la tierra, sino que realmente, no, tú constrúyelo tú con tu día a día, con tu asociación de vecinos, cultural, en tu partido político, en el que estés, etcétera. Entiendo yo que entonces va por ahí la cosa. Sí, bueno, a ver, claro. A ver, cuando empezó la democracia en España, en los años 70, después de la muerte del general Franco, claro, los católicos se plantean dos cosas: hacer un partido político de corte católico o que los católicos pudieran estar en otras opciones políticas, ¿no? Y los obispos de alguna manera se deciden por esto segundo. Claro, con un criterio que se puede compartir o no, pero me parece que va un poco en esta línea de lo que tú planteas, ¿no? Y es que el evangelio no se concreta en una opción política, ni en un programa político. Por eso cuando llegan las elecciones, ¿no? Y uno dice, bueno, el voto católico, ¿a quién tiene que ir? Y antes se decía, no, pues tiene que ser la opción política que más se parezca al evangelio. Bueno, es que hoy actualmente no hay ninguna opción política, digamos, posibilista, que sea del Evangelio, que encarne el Evangelio o que se aproxime al Evangelio. Porque incluso las que más dicen, bueno, es que en la moral, la derecha parece que, y en lo social, la izquierda, es que ni siquiera ya eso. Otra cosa porque unas posiciones entre unos ambiguos y otros timoratos acerca del aborto, por ejemplo, o de la visión de la familia, que también creo que es sustancial. Entonces, no se puede caer en esas cuestiones. ¿Qué dicen los obispos? Bueno, pues que cada uno, recogido un poco lo que decía Pablo VI, ¿no? Que cada uno milite o participe de acciones políticas y que intente sembrar el evangelio en esos ambientes, donde esté. Y por eso ha habido cristianos católicos, pues que han militado en el Partido Popular, que militan en el Partido Socialista e incluso en el Partido Comunista. El Partido Comunista es donde más cristianos hay.
Pues conozco muchos partidos del Partido Comunista que son cristianos y que son incluso catequistas y que van a misa los domingos y tal y cual, ¿no? O sea, que eso, pero ahí están. Y luego hay, bueno, pues otros partidos, digamos, que no están en esa carrera posibilista de tentar un día el gobierno de España, como por ejemplo la CTC o Falange, etcétera, que a su manera también han querido encarnar estos valores del reino de Dios, ¿no? Y por ejemplo, ahí tienes, pues por ejemplo, bueno, tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Toda la visión espiritual, religiosa que tenía José Antonio el Primo de Rivera, al que yo recomiendo leer. A mí me gusta mucho leer a José Antonio el Primo de Rivera. Si esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. La verdad es que yo soy un poco friki en todo esto, porque yo en mi biblioteca tengo a José Antonio el Primo de Rivera y a Manuel Azaña. Entonces, claro, a mí que me gusta mucho leer todo ese periodo y leer los planteamientos de otros, pero José Antonio Primo de Rivera tiene un planteamiento cristiano de esas realidades. Ahora, ¿es que José Antonio Primo de Rivera se concreta al reino de Dios? Pues no, porque al final la ideología que él tiene, como la que puede tener Pablo Iglesias Pose o la que puede tener, yo qué sé, un fundador de otro partido político, pues no deja de ser unas ideas que están dañadas también por el pecado original. Sí, no, todos los hombres estamos al fin y al cabo, tenemos naturaleza Claro, caída, no, es imposible que efectivamente. encarnemos el evangelio ninguno, hay que ser muy santo para eso. Claro, por eso la última frase, la de Ecce in regnum Dei intra vos est, o bueno, es que yo no sé cómo decirlo vosotros los clásicos. Bueno, Eh, Ecce, que, da igual, eche, como estamos aquí en el ámbito de eclesial, eche. el Ecce in regnum Dei intra vos est, ¿no? Pues eso, a mí me gusta mucho cómo lo interpreta Orígenes de Alejandría y luego lo recoge Beda el Venerable, ¿no? Diciendo que Jesucristo es el mismo reino de Dios. De hecho, Orígenes define a Jesucristo como autobasileia tu Ceu, El autorreino de Dios. el autorreino de Dios. Él mismo es el reino de Dios, ¿no? Por eso, de alguna manera, cuando dice Jesucristo que está entre vosotros o que está dentro de vosotros, es en la medida en que tú tengas a Cristo dentro, el reino de Dios está haciendo en ti. Claro, acoger a Jesucristo, configurarte con Jesucristo, no es una mera idea piadosa. Conforma un modo de ser, de estar, conforma una moralidad, conforma unos principios, ¿no?, religiosos que incluso a nivel político también se traducen. Sí. Si alguien que tenga claro, por ejemplo, el valor de la vida, pues no apoyará nunca un aborto ni a un partido que defienda el aborto, ni que sea ambiguo en la posición del aborto. Una persona que tenga a Jesucristo dentro de él no apoyará nunca la injusticia económica, ni a ningún partido, por que sea, que pretenda una desigualdad en las relaciones económicas entre obreros y patrones, por ejemplo, ¿no? O que permita una explotación laboral, por decirlo de alguna manera. Entonces, acoger a Jesucristo, tenerlo dentro, ir tomando la forma de Cristo, supone también unas implicaciones a nivel político, económico, cultural. Claro, tampoco apoyarás un cine o una obra de teatro o una obra literaria o una obra pictórica que blasfeme, que vaya en contra de Cristo. Claro. ¿No? Eso cobra, con todo lo que estás diciendo, cobra una lectura muy interesante. Esa frase, que está el reino de Dios dentro de vosotros, porque de vosotros son los fariseos. Y está afirmando, Jesús no está diciendo si hacéis esto tendréis el reino de Dios, está diciéndole tenéis, está, mejor dicho, está el reino de Dios dentro de vosotros, y se lo está diciendo a los propios fariseos. O sea, realmente Jesús, retomando lo que habíamos dicho, ¿no? Está aceptando que los fariseos, pues incluso, como acababas de decir, ¿no? Están aceptando a Jesús de algún modo. De algún modo lo están escuchando, lo están acogiendo un poco entre ellos como maestro, ¿no? Porque si no,
¿para qué van a preguntarle, no? Es como preguntarle a un campesino. Pues un fariseo no creo que fuese a preguntarle a un cualquiera. Le están preguntando una pregunta tan importante como esta a Jesús. Y Jesús le responde, cuidado porque el reino está dentro de vosotros. A lo mejor estáis esperando que venga lo típico, ¿no? El Salvador con la espada a crear aquí un ejército para luchar contra los romanos. Pero cuidado porque el reino de Dios está dentro de vosotros, los fariseos. Entonces, bueno, antes me estaba planteando si toda la crítica a los fariseos, más que de Jesús, que también los ataca y todo esto, es una creación literaria del Evangelio. Que los evangelistas quieren darle caña a los fariseos porque al fin y al cabo ellos no eran fariseos. Bueno, por lo menos los primeros discípulos, ¿no? Mejor, los apóstoles. Entre los discípulos claro que había fariseos, pero quiero decir, los evangelistas a lo mejor no lo eran. Pero digo, a lo mejor una mala prensa que están creando, les caían mal, le están echando la culpa de la muerte, pero realmente no tienen aquí problema en decir lo que seguramente pues dijo Jesús, claro. El reino de Dios está dentro de vosotros, fariseos. Y ahora viene algo que me llama la atención, que quizás sea no sea importante. Ahora se dirige a los discípulos, a continuación. Eso te va diciendo que ahora hay como un cambio de guión. Claro. Porque a los fariseos les ha dicho, no vendrá con aparato, ¿no? El paratereseos, ¿vale? Qué difícil es decirlo. Sí. No vendrá con aparato. Pero le dice a los discípulos que sepáis que va a venir como el relámpago. Y luego está lo del famoso rapto ese que es por ahí. Sí, al final. Y tal, claro, al final dice, bueno, no viene con aparato para los fariseos, pero va a venir con espectáculos para los discípulos, ¿no? Porque hay como un cambio de guión. Incluso la preposición griega, eipede pros, ese pros, ¿no? Es como que aparta la mirada de los fariseos y se va a dirigir ahora a los discípulos, ¿no? Es como si hicieran una parte en el teatro, ¿no? En plan, ahora que no me escuchen los fariseos, que os voy a contar a vosotros un secretillo, ¿no? Sí. Y ese... Pero sigue diciendo lo mismo. Fíjate que repite la idea del... Dicen, os dirán que aquí está, ¿no? Es que Idu es que, o sea, mira aquí, mira allá, ¿no? ¿Cómo has dicho tú? F, ilic, ¿no? O sea, dice, no queráis... vamos, a ver, apel CT yo lo he interpretado, quizás está mal, alejaros, o sea, ni os vayáis, o sea, no os mováis, ni alejaros ni vayáis hacia allá. Sí, porque luego fíjate el verbo pasivo sectemini. Claro. ¿No? El sectemini es el seguidor, la secta. Claro. No toméis partido. Y incluso, pero es que dice que dirán, o sea, habrá gente que dirán que... Bueno, primero dice, querréis ver, ya no sé si por deseo, por persecución, por lo que sea, llegará un día en el que vais a querer ver un día de estos del reino de Dios, o del Hijo del Hombre, que dice, ¿no? Se pone, y dirán, y os dirán, mira aquí, mira allá. Eso de mira aquí, mira allá suena al siglo XIX. O sea, suena a la cantidad de sectas que empiezan a aparecer en el siglo XIX, principio del siglo XX, es que a mí me ha hablado un ángel, me ha venido no sé qué, ¿no? Y de repente se llena Europa de sectas, de falsos profetas. Entonces, yo creo que aquí hay de todo. O sea, se puede estar refiriendo a todo. A su presente, a nuestro presente, a que los propios protestantes que están en grupos creados, o protestantes o no sé cómo llamarlos, grupos creados por profetas que de repente han tenido una visión y crean su propio grupo, si de verdad creen en la sola escritura, deberían quizá, ¿no?, meditar aquí os van a decir que esto y que lo otro. O sea, pero voy a venir como un rayo. Ese rayo no ha venido todavía. O sea, vamos a rechazar. Cristo no ha venido todavía su segunda vez. Y te está diciendo que cuidado con los que te digan, ojo, que el reino de Dios está aquí. El salón del reino. Pues yo en mi pueblo hay un salón del reino, pero el reino no está aquí, ni allí tampoco. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Es como avisándonos de que... Porque además creo que lo dice en más sitios del Evangelio. Sí. Que dicen, vendrán falsos profetas y dirán no hagáis caso. Sí, en el discurso escatológico de San Mateo también lo recoge un poco esa idea.
hay un comentario, yo tengo aquí delante, digo por si que la gente sepa que esto existe, ¿no? Es la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. La Catena Áurea es el comentario que hace Santo Tomás de Aquino a los 4 evangelios, pero más el comentario es que él coge un versículo y a continuación pone un hilo de textos de padres de la Iglesia comentando ese versículo, ¿no? Y entonces es curioso que cuando cita a San Cirilo de Alejandría, dice, bueno, comentando eso, que vendrán días, dice, dando a conocer que será tan cruel la persecución que desearán ver un solo día suyo, es decir, de aquel tiempo que aún trataban con Jesucristo, como esa nostalgia, ¿no?, que tenían ellos tal. Dice, y en verdad que los judíos afligieron al Salvador con muchos improperios, injurias, le amenazaron con apedrearle, pero todas estas cosas deberían considerarse como de menor importancia en comparación a los mayores males que habían de venir. Entonces aquí, claro, San Cirilo que te está diciendo, ojo, porque ese deseo que se despertará en vosotros en días venideros es por esa gran persecución que tiene que venir a sus seguidores. Y esto también está en el mismo catecismo de la Iglesia. Por el número 760 y tantos, 740 y tantos, por ahí en el catecismo de la Iglesia del 92 ya se habla de la pasión de la Iglesia, de la persecución tan dura que tiene que padecer la Iglesia. Y entonces, claro, cuando viene esa situación tan tremenda, es muy fácil que se levanten profetas, falsos profetas, que digan, esto es por aquí, esto es por allí. Y entonces, que lo estamos viendo hoy, ¿no? ¿Cuántos profetas, cuántos videntes, que se le aparece la Virgen y le dice, no sigáis a Bergoglio, que es un papa falso, ¿no? O se levanta otro profeta, ¿no? Y te dice que, como le dijeron una vez a un cura amigo mío, ¿no?, que los curas porque él tenía una iglesia donde entraba mucho turismo, había mucho turismo, claro, y veía que el Santísimo muchas veces no era respetado. Entonces, organizó una capilla lateral para poner el sagrario, como una especie de capilla de la reserva eucarística, de tal manera que el sagrario estuviera protegido y además con un cartel grande para que la gente supiera que al entrar ahí estaba la presencia del Señor en el sagrario, ¿no? Entonces, claro, vino una vidente que le dijeron, ¿no?, que en la aparición de no sé quién, la Virgen dijo que los curas que quitan al sagrario del centro de la iglesia tienen un lugar de honor reservado en el infierno. Entonces, claro, ¿cómo es el refrán ese? A río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues es un poco lo que, como comenta San Cirilo de Jerusalén, toda esta cuestión, ¿no? Que en un momento de turbación y de persecución, la gente va a empezar a ver esos falsos profetas. Y por eso Jesucristo les dice, ojo, ni miréis allí, ni miréis aquí, es que no lite ire nequesectemini. Es que ni vayáis, ni los sigáis, ni toméis parte con ellos. Y ahora ya viene el pasaje, digamos, aparatoso de la venida, que es la famosa señal del cielo, ¿no? Que al final no deja de ser una metáfora que él utiliza, ¿no? El rayo, claro, el rayo es una cosa inesperada. Porque en la tormenta siempre hay un rayo y después ya viene el ruido de la tormenta. Y a mí me dijeron de chiquitito que yo tenía que contar los segundos después de que aparecía el rayo para saber si la tormenta estaba muy lejos o estaba muy cerca. Yo todavía lo sigo haciendo. Yo cuando veo un rayo empiezo 1, 2, 3, 4. Si es a los 5 segundos, todavía está lejos la tormenta. No sé, son cosas que a un niño de pueblo le enseñan de chiquitito, los abuelos. Entonces, claro, eso es una imagen muy bonita, porque creo que es luego San Mateo el que retoma este mismo texto, y dice San Mateo, así como el rayo sale por oriente y se esconde por occidente,
será la venida del Hijo de Dios. Y entonces eso abre toda un camino de espiritualidad sobre la orientación de la plegaria. La misa hacia Oriente, rezar hacia Oriente, mirar hacia Oriente. Fijaos que, por ejemplo, en España, la costumbre entre los visigóticos era enterrar a los muertos mirando hacia Oriente, para cuando venga el Señor resuciten con él en su gloria. Entonces, eso es un poco por donde podemos situar un poquito el texto este, ¿no? Pero no deja de ser una imagen de que al final el reino de Dios será algo luminoso, repentino y que vendrá a este mundo cuando Él tenga que venir. No porque haya profetas que le anuncien. De otras cosas porque nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el tiempo. Yo, de hecho, lo que dicen en griego, el no lite ire, el me apelcete, lo interpreto. Pasa que a lo mejor, a ver, no está así puesto en la Vulgata y es como viene en el Bover, ¿no? Pero como alejarse. ¿Sabes? Como no os vayáis. O sea, porque os estén señalando y haya falsos profetas, o sea, ni os acerquéis, pero tampoco os alejéis. No porque sea algo bueno estar cerca, sino porque que no tengáis miedo. No tengáis miedo porque ya llegaré. O sea, no tengáis miedo de los que traen falsos credos. Yo creo que a lo mejor, o sea, porque también hace falta vuestra presencia. O sea, la presencia del que da testimonio, del testigo de Cristo, hace falta que esté ahí cuando lleguen los falsos profetas. Sois, eso, luz para los que están en las tinieblas y sois los hijos de la luz, de hecho. Entonces, no os vayáis, ni os acerquéis, no los sigáis, pero no os alejéis, porque sois necesarios, ¿no? Yo creo que porque vamos, apélcete, pues el verbo ir, erjomai, con el apo, que es de alejarse, de distancia. Entonces, yo creo que, aunque no que lo mismo el ire de la Vulgata realmente es lo que significa, no tengo tanto conocimiento. El problema está que en español se pierde ese valor, porque dicen no vayáis, y ese vayáis ni andéis tras ello. Me suena a lo mismo, ¿no? Y creo que habría que pensar en ese apo, en ese no os alejéis, ni os acerquéis, vosotros en vuestro sitio. Quedaros donde estáis, dando testimonio del Evangelio, etcétera, ¿no? Pues se me han quedado algunas cosas, pero creo que llevamos bastante tiempo y creo que le hemos sacado chicha a 4 versículos y sin haber entrado en profundidad en el último, que lo podemos dejar para terminar, porque lo que viene a continuación es como eso que le dice en secretillo a sus discípulos más cercanos y que me parece a mí que ahí hay mucho que decir ahí. Bueno, entonces, yo para terminar la última pregunta. Entonces, el reino de Dios es el típico dibujo que yo he visto en panfletillo donde se ve a una familia interracial acariciando a un tigre en un paisaje paradisíaco, además vestidos con jersey de hilo y camisa, o el reino de Dios se interpreta de otra manera, aunque sea visualmente. Hombre, la estética de la revista Atalaya, que todos hemos tenido alguna vez en casa porque te la dejan en el buzón y antes de que tu madre la rompiera en 1000 trozos y la tiras a la basura, a mí yo reconozco que me encantaba ver esos dibujitos de la revista Atalaya, ¿no? Y la revista Atalaya era la revista, no sé si se sigue editando o le han cambiado el nombre, pero era la revista de los Testigos de Jehová. Y bueno, a ver, el reino de Dios no es esa situación idílica que pintan ahí. Lo cierto y verdad es que cuando uno coge, por ejemplo, el libro del niño de Isaías capítulo 9, capítulo 12, capítulo 18 me parece, son el libro del niño, pues parece que es un poco esa armonía de la creación, porque al final el reino de Dios no deja de ser en su plenitud, me refiero, los cielos nuevos y la tierra nueva.
donde ya no va a existir ni el mal, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el llanto, etcétera, 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 etcétera. Pero hasta que llegue eso, hasta que llegue esa situación de plenitud, nosotros tenemos que vivir en el tiempo. Y en el tiempo tenemos dos cosas. Uno, la promesa de Jesucristo, que nos ha asegurado que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Yo siempre digo a la gente que el último versículo del Evangelio de Mateo hay que sabérselo de memoria. Yo estaré con vosotros, ego ero vobiscum, omnibus diebus, ahora se me olvidó la última frase en latina. Bueno, pero voy a decir eso. Yo estaré con vosotros todos los días, usquad finem mundi, usquad finem seculi, ¿no? Hasta el final de los tiempos, al final hasta el del mundo. Y lo segundo, o sea, por un lado, la promesa de la presencia de Cristo, y lo segundo es la súplica. Jesucristo nos ha dejado una súplica. Venga a nosotros tu reino. Adveniat regnum tuum. El ceto G basileia su en griego. Venga a nosotros tu reino. Y la iglesia, los cristianos, tenemos que recitar esta súplica constantemente hasta el final del tiempo. Con lo cual estamos en los últimos tiempos, que son desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, es una tensión que, como decía un teólogo español, Ruiz de la Peña, que tiene cosas un poquito heréticas, pero en otras creo que bastante acertado, ¿no? Él decía, vivimos en el ya, pero todavía no. O para los que nos gusta un poco todas estas películas, lo que le dice el esclavo negro al gladiador en la película Gladiator, ¿no? Cuando en esos diálogos que él tiene dice, sí, pero todavía no. Pues en eso estamos nosotros viviendo el reino de Dios. En el ya, Cristo está con nosotros, el reino de Dios está con nosotros, está entre nosotros, pero el todavía no de la plenitud. Venga a nosotros tu reino. De hecho está entos, como lo hemos leído hoy, entos. Entos sí, señor. Gimón Estin, está dentro de vosotros. Pues ya para terminar, porque vamos, primero es un privilegio tener clases de teología gratis aquí en la pantalla. Tengo La Cueva de los Tesoros, en una edición, ¡Hombre! En una edición donde aparece la recensión siríaca oriental, occidental y árabe. Entonces, sí, señor. Me estoy leyendo la primera. Cuando tenga la primera, yo me imagino que ya será suficiente para poder hablar de Melquisedec. Tengo pensado antes ya dos, porque quiero terminar este capítulo, porque me apetece mucho hablar del azufre y del fuego, del llover fuego y azufre, y qué pasaba antes y después, porque tiene que ver con lo que hemos leído hoy. Y ya te emplazaría a la siguiente, si te parece que se acerca Semana Santa, a la Santa Cena. A la institución de la Eucaristía realmente. Genial. En San Lucas. Bueno, se puede hacer la comparación con Mateo y Marcos, pero en San Lucas. Y Primera Corintios, que también se menciona. Porque leyéndola así tranquilamente, he visto una cosa que lo quiero comentar contigo, pero lo vamos a dejar para ese día. Perfecto. Para ese día, porque hay un versículo que me interesa mucho, mucho. Bueno, tampoco es para tanto, es decir, que no es lo profundo del texto, pero como yo soy filólogo, como has dicho, aunque hay que decir que a Unamuno, los filólogos no tienen ni idea de Unamuno. Los filósofos saben la mitad y los filólogos un cuarto de Unamuno, pues realmente no es para tanto. Pero es verdad que sí. Por cierto, ya un chascarrillo. San Cipriano es la clave que le da que tiene Menéndez Pidal para una de sus interpretaciones de que una leyenda medieval, un posible canto épico medieval, tenga sus orígenes en los hechos reales, porque cita a San Cebrián,
Entonces, Cebrián sería el San Cipriano, digamos, De Cartago. en castellano en nuestra lengua, Ujú. San Cebrián, y que lo pone en una fecha que en los textos que se conservan había cambiado la fecha del lugar donde se celebraba el santo. Entonces, o porque puede ser que haya pasado de un calendario a otro. No sé si los mozárabes lo tenían en uno y luego la iglesia romana, no lo sé. Pero el hecho de que se conserve en el texto en una fecha, pero luego me refiero en el texto, en la enunciación del texto, pero luego en el texto material es posterior, la copia que se conserva, al cambio de fecha, a él le da como una pista de decir, no, ojo, es que este texto es muy antiguo, este texto es casi contemporáneo de lo que ocurre, ¿no? Que los infantes de Lara. Eh, Ujú. cuando le cortan la cabeza, en fin, un canto épico terrible y de los más impresionantes, pero que quedan muy pocos versos, ¿no? Bueno, pues yo encantado con compartir otro rato hablando de Cristo. Pues más encantado estoy yo porque a mí esto me relaja mucho. Eso está bien, entonces. Sí, porque hablar de estas cosas, pues a uno a mí, yo por lo menos disfruto. No sé si se me nota, pero yo disfruto muchísimo hablando de teología y del Evangelio, de la Sagrada Escritura. A mí me mandaron a hacer liturgia. Yo cuando el obispo me dijo, te voy a mandar a hacer liturgia, le dije, me manda usted a bailar con la más fea, porque a mí la liturgia no me gustaba nada. De hecho, fue lo último que yo hubiera querido estudiar, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho hacer Biblia, Biblia, pero un compañero antes que yo le mandaron a hacerla y luego, bueno, yo tenía que haber hecho teología dogmática en Roma. Fue cuando luego mi madre cayó enferma, le dio el ictus. Entonces, bueno, pues el obispo y vimos que no convenía, ¿no? Alejarse de la familia en ese momento y al final me mandaron a hacer liturgia. Pero a mí mi gran pasión ha sido siempre la escritura, los textos y sobre todo meterse en... Yo de hecho, ahora hace poco en San Damaso hice los 4 cursos de hebreo porque era la espina que yo tenía clavado, de aprender hebreo, lo mínimo que yo pudiera aprender para poder leer la escritura en hebreo y conocer esa lengua, cómo piensan, ¿no? Porque yo sin ser filólogo como tú, que es con mi carrera civil frustrada, me parece que solamente conociendo bien la lengua en la que está escrito un texto, en este caso el texto bíblico, es como mejor se saca las enseñanzas más profundas de ese texto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el griego, ¿no? Ese verbo con esa preposición que hemos visto ahí, todo lo que te puede dar. Pues ya en hebreo ni te cuento. Pues nada, si quiere nos da la bendición a nuestros televidentes y a los que les llegue. Yo siempre me he preguntado el efecto de la bendición a través de las redes sociales, pero yo no me niego a una bendición. Hombre, pues claro que sí. Bueno, pues Dominus Vobiscum, Et cum espíritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.